Capítulo 9. La semana literal. Así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo dio la primera semana como modelo de las subsiguientes hasta el fin de los tiempos. Como las demás, consistió en 7 días literales. Se emplearon 6 días en la obra de la creación y en el séptimo Dios reposó y luego bendijo ese día y lo puso aparte como día de descanso para el hombre. En la ley dada en el Sinaí, Dios reconoció la semana y los hechos sobre los cuales se funda. Después de dar el mandamiento, acuérdate de santificar el día sábado, Éxodo 28, y después de estipular lo que debe hacerse durante los 6 días y lo que no debe hacerse el día séptimo, manifiesta la razón por la cual ha de observarse así la semana, recordándonos su propio ejemplo, por cuanto el Señor en 6 días hizo el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, y descansó en el día séptimo. Por esto bendijo el Señor el día sábado y le santificó. Esta razón resulta plausible cuando entendemos que los días de la creación son literales. Los primeros 6 días de la semana fueron dados al hombre para su trabajo, porque Dios empleó el mismo periodo de la primera semana en la obra de la creación. En el día séptimo, el hombre ha de abstenerse de trabajar en memoria del reposo del Creador. Pero la suposición de que los acontecimientos de la primera semana requirieron miles y miles de años ataca directamente los fundamentos del cuarto mandamiento. Representa al Creador como si estuviese ordenando a los hombres que representa al Creador como si estuviese ordenando a los hombres que observaran la semana de días literales en memoria de largos e indefinidos periodos. Esto es distinto del método que Él usa en su relación con sus criaturas. Hace oscuro e indefinido lo que Él ha hecho muy claro. Es incredulidad en la forma más insidiosa y, por lo tanto, más peligrosa. Su verdadero carácter está disfrazado de tal manera que la sostienen y enseñan muchos que dicen creer en la Sagrada Escritura. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Salmo 33, 6 y 9. La Sagrada Escritura no reconoce largos periodos en los cuales la tierra fue saliendo lentamente del caos. Acerca de cada día de la creación, las Santas Escrituras declara que consistía en una tarde y una mañana, como todos los demás días que siguieron desde entonces. Al fin de cada día se da el resultado de la obra del Creador. Y al terminar la narración de la primera semana se dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Génesis 2:4. Pero esto no implica que los días de la creación fueron algo más que días literales. Cada día se llama un origen, porque Dios originó o produjo en él una parte nueva de su obra. Los geólogos alegan que en la misma tierra se encuentra la evidencia de que ésta es mucho más vieja de lo que enseña el relato mosaico. Han descubierto huesos de seres humanos y de animales, así como también instrumentos bélicos, árboles
petrificados, etc. Muchos mayores que los que existen hoy día o que hayan existido durante miles de años, y de esto infieren que la tierra estaba poblada mucho tiempo antes de la semana de la creación, de la cual nos habla la Escritura, y por una raza de seres de tamaño muy superior al de cualquier hombre de la actualidad. Semejante razonamiento ha llevado a muchos que aseveran creer en las Sagradas Escrituras a aceptar la idea de que los días de la creación fueron periodos largos e indefinidos. Pero sin la historia bíblica, la geología no puede probar nada. Los vestigios que se encuentran en la Tierra dan evidencia de condiciones que en muchos respectos eran muy diferentes de los actuales, pero el tiempo en que estas condiciones imperaron solo puede saberse mediante la Sagrada Escritura. En la historia del diluvio, la inspiración divina ha explicado lo que la geología sola jamás podría desentrañar. En los días de Noé, hombres, animales y árboles de un tamaño muchas veces mayor que el de los que existen actualmente fueron sepultados y de esta manera preservados para probar a las generaciones subsiguientes que los antediluvianos perecieron por un diluvio. Dios quiso que el descubrimiento de estas cosas estableciese la fe de los hombres en la historia sagrada, pero estos, con su vano raciocinio, caen en el mismo error en que cayeron los antediluvianos al usar mal las cosas que Dios les dio para su beneficio, las tornan en maldición. Uno de los ardiles de Satanás consiste en lograr que los hombres acepten la fábula de los incrédulos, pues así puede oscurecer la ley de Dios, muy clara en sí misma, y envalentonar a los hombres para que se rebelen contra el gobierno divino. Sus esfuerzos van dirigidos especialmente contra el cuarto mandamiento, porque éste señala tan claramente al Dios vivo, creador del cielo y de la tierra. Algunos realizan un esfuerzo constante para explicar la obra de la creación como resultado de causas naturales y en abierta oposición a las verdades consignadas en la Sagrada Escritura. El razonamiento humano es aceptado aún por personas que se dicen cristianas. Hay quienes se oponen al estudio e investigación de las profecías, especialmente las de Daniel y de Apocalipsis, diciendo que estas son tan oscuras que no las podemos comprender. No obstante, estas mismas personas reciben ansiosamente las suposiciones de los geólogos que están en contradicción con el relato de Moisés. Pero si lo que Dios ha revelado es tan difícil de comprender, cuán ilógico es aceptar meras suposiciones en lo que se refiere a cosas que Él no ha revelado. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Deuteronomio 29:29. Nunca reveló Dios al hombre la manera precisa en que llevó a cabo la obra de la creación. La ciencia humana no puede escudriñar los secretos del Altísimo. Su poder creador es tan incomprensible como su propia existencia. Dios ha permitido que raudales de luz se derramasen sobre el mundo, tanto en las ciencias como en las artes. Pero cuando los llamados hombres de ciencia tratan estos asuntos desde el punto de vista meramente humano, llegan a conclusiones erróneas. Puede ser inocente el especular más allá de lo que Dios ha revelado. Si nuestras teorías no contradicen los hechos de la Sagrada Escritura,
Pero los que dejan a un lado la palabra de Dios y pugnan por explicar de acuerdo con principios científicos las obras creadas, flotan sin carta de navegación o sin brújula en un océano ignoto. Aún los cerebros más notables, si en sus investigaciones no son dirigidos por la palabra de Dios, se confunden en sus esfuerzos por delinear las relaciones de la ciencia y la revelación, debido a que el Creador y sus obras les resultan tan incomprensibles que se ven incapacitados para explicarlo mediante las leyes naturales. Consideran la historia bíblica como algo indigno de confianza. Los que dudan de la certeza de los relatos del Antiguo Testamento y del Nuevo serán inducidos a dar un paso más y a dudar de la existencia de Dios, y luego, habiendo perdido sus anclas, se verán entregados a su propia suerte para encallar finalmente en las rocas de la incredulidad. Estas personas han perdido la sencillez de la fe. Debería existir una fe arraigada en la divina autoridad de la santa palabra de Dios. La Sagrada Escritura no se ha de juzgar de acuerdo con las ideas científicas de los hombres. La sabiduría humana es una guía en la cual no se puede confiar. Los escépticos que leen la Sagrada Escritura para poder sutilizar acerca de ella pueden, mediante una comprensión imperfecta de la ciencia o de la revelación, sostener que encuentran contradicciones entre una y otra, pero cuando se entienden correctamente, se las nota en perfecta armonía. Moisés escribió bajo la dirección del Espíritu de Dios, y una teoría geológica correcta no presentará descubrimientos que no puedan conciliarse con los acertos así inspirados. Toda verdad, ya sea en la naturaleza o en la revelación, es consecuente consigo misma en todas sus manifestaciones. En la palabra de Dios hay muchas interrogaciones que los más profundos eruditos no pueden contestar. Se nos llama la atención a estos asuntos para mostrarnos que, aun en las cosas comunes de la vida diaria, es mucho lo que las mentes finitas, con toda su jactancia, sabiduría, no podrán jamás comprender en toda su plenitud. Sin embargo, los hombres de ciencia creen que ellos pueden comprender la sabiduría de Dios, lo que Él ha hecho y lo que puede hacer. Se ha generalizado mucho la idea de que Dios está restringido por sus propias leyes. Los hombres niegan o pasan por alto su existencia, o piensan que pueden explicarlo todo, aún la acción de su espíritu sobre el corazón humano, y ya no reverencian su nombre ni temen su poder. No comprendiendo las leyes de Dios, ni el poder infinito de Él para hacer efectiva su voluntad mediante ellas, no creen en lo sobrenatural. Comúnmente, la expresión leyes de la naturaleza abarca lo que el hombre ha podido descubrir acerca de las leyes que gobiernan el mundo físico. Pero cuán limitada es la sabiduría del hombre y cuán vasto es el campo en el cual el Creador puede obrar en armonía con sus propias leyes, y sin embargo enteramente más allá de la comprensión de los seres finitos. Muchos enseñan que la materia posee poderes vitales, que se le impartieron ciertas propiedades y que se la dejó luego actuar mediante su propia energía inherente, y que las operaciones de la naturaleza se llevan a cabo en conformidad con leyes fijas, en las cuales Dios mismo no puede intervenir. Esta es una ciencia falsa y no está respaldada por la palabra de Dios. La naturaleza es la sierva de su Creador. Dios no anula sus leyes,
ni tampoco obra contrariándolas. Las usa continuamente como sus instrumentos. La naturaleza atestigua que hay una inteligencia, una presencia y una energía activa que obran dentro de sus leyes y mediante ellas. Existe en la naturaleza la acción del Padre y del Hijo. Cristo dice: mi Padre hasta ahora obra y yo obro. Juan 5:17. Los levitas en su himno registrado por Nehemías cantaban: tú, oh Jehová, eres solo, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y toda su milicia, la tierra y todo lo que está en ella. Tú vivificas todas estas cosas. Nehemías 9:6. En cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo. Hebreo 4:3. Pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Una palpitación no sigue a la otra y un hálito al otro, porque el mecanismo que una vez se puso en marcha continúa accionando por su propia energía inherente, sino que todo hálito, toda palpitación del corazón es una evidencia del completo cuidado que tiene de todo lo creado aquel en quien vivimos y nos movemos y somos. Hechos 17:28. No es virtud de alguna fuerza inherente que año tras año la tierra produce sus abundantes cosechas y que continúa su movimiento alrededor del sol. La mano de Dios dirige los planetas y los mantiene en su puesto en su ordenada marcha a través de los cielos. Él saca por cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y virtud. Isaías 40:26. En virtud de su poder la vegetación florece, aparecen las hojas y las flores se abren. Es Él quien hace a los montes producir hierba, por su poder los valles se fertilizan. Todas las bestias de los bosques piden a Dios su alimento, y toda criatura viviente, desde el diminuto insecto hasta el hombre, dependen diariamente de su divina providencia. Según las hermosas palabras del salmista, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les dan, recogen, abren tu mano, hártanse de bien. Su palabra controla los elementos. Él cubre los cielos de nubes y prepara la lluvia para la tierra. Él da la nieve como lana, derrama la escarcha como ceniza. A su voz se da muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de los postreros de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Salmo 147, versículo 8, 16. Salmo 104:27, versículo 28 y Jeremías 10:13. Dios es el fundamento de todas las cosas. Toda verdadera ciencia está en armonía con sus obras. Toda verdadera educación nos induce a obedecer a su gobierno. La ciencia abre nuevas maravillas ante nuestra vida. Se remonta alto y explora nuevas profundidades, pero de su búsqueda no trae nada que esté en conflicto con la divina relación. La ignorancia puede tratar de respaldar puntos de vista falsos con respecto a Dios, valiéndose para ello de la ciencia, pero el libro de la naturaleza y la palabra escrita se iluminan mutuamente. De esa manera somos inducidos a adorar al Creador y confiar con inteligencia en su palabra. Ninguna mente finita puede comprender plenamente la existencia, el poder, la sabiduría o las obras del infinito. El escritor sagrado dice: ¿alcanzarás tú el rastro de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alto que los cielos,
¿qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más larga que la tierra y más ancha que la mar. Job 11, 7 al 9. Los intelectos más poderosos de la tierra no pueden comprender a Dios. Los hombres podrían investigar y aprender siempre, pero habrá siempre un infinito inalcanzable para ellos. Sin embargo, las obras de la creación dan testimonio de la grandeza y del poder de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Los que reciben la palabra escrita como su consejera encontrarán en la ciencia un auxiliar para comprender a Dios, porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas. Romanos 1, versículo